Bueno, primero de todo, daros las gracias a todos y a todas los que estáis detrás de la pantalla, que me consta que, bueno, personal técnico, voluntario, directivos de entidades del tercer sector, representantes también de las administraciones públicas, personas pues expertas también del ámbito académico y sindical. Eh, Como decía José en el arranque, la verdad es que creo que queda de manifiesto que este seminario, ¿no?, tenía mucha importancia y nos apetecía, yo creo que nos motivaba mucho a todos que se llevara a cabo, pues por la buena acogida, ¿no? Más de 160 inscripciones creo que lo dicen todo, ¿no? Entonces, creo que también está muy bien enmarcado, es decir, ayer venimos 18 de junio pues de celebrar el día para contrarrestar el discurso de odio, o sea que nada mejor que al día siguiente celebrar este seminario. Yo creo que, bueno, todos tenemos muy claro la realidad de lo que está ocurriendo, y sobre todo también de lo que están viviendo las personas que estamos acompañando en nuestro día a día. En el 14º informe del estado de pobreza en España que realiza EAPN, ¿no?, aparecen los datos en el cual queda reflejado que hay un aumento de personas, más de 12 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión social, ¿no? Hay un aumento considerable. ¿Qué está ocurriendo? Pues tanto la desigualdad, la precarización de las condiciones de vida y los recortes, ¿no?, que se están provocando en las inversiones públicas, pues están dejando que ciertos derechos fundamentales y en los cuales todas las personas deberían tener un acceso sencillo, como puede ser pues, la vivienda, la educación, un empleo digno o la sanidad, se vuelve cada día más complejo. Todo ello pues, termina generando en la ciudadanía en general un sentimiento pues, de miedo, incertidumbre. Todo esto, si lo metiéramos de alguna manera en una lavadora, en una centrifugadora, pues lo que nos provocaría es que esa desinformación, la polarización y el extremismo pues, deje pues, muy fácilmente que vaya apareciendo los discursos de odio, que son la realidad que están viviendo en el día a día pues, tanto los profesionales de atención directa como las personas participantes que acompañamos en el día a día. Yo recogía unos datos que, si no me falla la memoria, creo que fue hace 3 años, en el marco de un encuentro de participación se llevó a cabo un taller sobre violencia administrativa. Ahí se recogían una serie de conclusiones que cuando menos me parecen, bueno, pues para darle una vuelta, ¿no?, en este espacio que vamos a tener a continuación y sobre todo para reflexionar todas y todos bueno, los profesionales y las personas que estamos aquí de cómo estamos atendiendo en el día a día a las personas, ¿no? Hay una frase que me parece ya para reflexionar, ¿no? La suerte de tener o de dar con un buen profesional en las instituciones. No puede ser un factor de suerte, ¿no? Es decir, esto tiene que ser algo que todos los profesionales de atención directa tenemos que tener interiorizado y de base, y es que somos prestadores de un servicio, tenemos que ser facilitadores de los procesos de las personas, sobre todo de esas personas que están en situaciones cada vez más vulnerables y más complejas, y no podemos ser un escollo más, sino todo lo contrario, ¿no? También hacían una serie de reflexiones, ¿no?, que eran como consejos, ¿no?, para la futura. Estaba muy encomendado o sea, muy orientado hacia los servicios sociales, hacia los trabajadores y trabajadoras sociales, pero creo que lo podemos, bueno, pues realmente llevarnos a cualquier personal de la administración pública o cualquier personal de atención directa, ¿no? Se hablaba de cuestiones que seguramente cuando las trasladé aquí, pues todos y todas pensaréis, pero si esto es lógica pura, ¿no? Es la coherencia, pero realmente algo nos está pasando y estamos perdiendo estas nociones básicas, y esto está impactando de forma notable en la calidad de la atención a las personas y en cómo las personas participantes, personas en situación de vulnerabilidad, se sienten cuando tienen que acudir a los servicios sociales o a la administración pública, ¿no? Ahí nos trasladaban claves tan sencillas como es el respeto y la empatía. Fundamental. Creo que todos cuando, sobre todo los que nos hemos formado en las disciplinas de la intervención social, creo que esto aparece, pues no sé, en todos los temarios de forma constante y notable. Respeto y empatía. Por otro lado, también darnos cuenta y reflexionar que los que estamos de un lado de la mesa frente a los que llegan a la otra, cuando hablo de mesa puedo referirme a una ventanilla o a infinidad de, a veces ya muros, ¿no?, que nos ponen en las administraciones, en el día a día, ¿no?, en nuestras estructuras, para no estar cerca de las personas. Tenemos que trabajar entendiendo que los que estamos de un lado no somos más que los que están del otro, sino que simplemente somos, por un lado, personas que estamos para facilitar e informar frente a personas que necesitan ser informados y ser apoyados. Saber escuchar y no juzgar
ni estar haciendo ya, digamos que un proceso de pensar, esta persona ha hecho esto y esto y esto y por esta razón está aquí. No, no tenemos que entrar ni deberíamos desde las administraciones estar haciendo esta reflexión. Como decía antes, nuestra obligación o realmente a lo que nos debemos dedicar es a escuchar, a entender, a informar y a facilitar los procesos. No estar juzgando, prejuzgando o pidiendo más información de la que realmente es necesaria. Creo que esto todo muchas veces se resume, no quiero ir uno a uno en todos los traslados que nos hicieron las personas participantes en aquel taller sobre violencia administrativa, pero creo que todo esto se resume muchas veces en humanizar la atención a las personas. No podemos olvidarnos que las administraciones públicas realmente tienen, su función es facilitar, son puerta de entrada muchas veces para que las personas puedan adquirir la información, puedan acceder a los derechos fundamentales y básicos y por lo tanto tienen que ser recibidos desde el respeto, desde la buena praxis y desde la información. Y estas yo creo que son las claves que en este primer espacio, porque aunque seguramente a muchos de vosotros y vosotras cuando traslado esto os parecerá totalmente lógico, creo que sabemos que la lógica cada vez es más diferente y ya no todas las personas, bueno, pues lo orientamos de la misma manera. Quizás tenemos que volver a esos principios fundamentales para que las personas que se encuentran en las situaciones más complejas vuelvan a sentir que la administración les arropa, les acompaña, les facilita y que los profesionales y las profesionales de atención directa somos facilitadores y apoyos para que sus procesos bueno, de inserción, de integración sean realmente bueno, un poquito más transitables y más fáciles. Empecé dando las gracias en este espacio a todas las personas que estabais detrás de la cámara, pero también detrás de la cámara y con un espacio a continuación están... Perdonad, creo que se escucha. Perdonad, os pido que silenciéis los micros, por favor, para que esto sea más sencillo. Perdón. Nada, continúo. Decía que empecé dando las gracias a todas las personas que estabais detrás de la cámara. También detrás de las pantallas estáis, pues nada, los compañeros Víctor García, miembro de la Comisión Permanente AP en España y director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en el Principado de Asturias, Fernando de Andrés Alonso, secretario general de la Valedora del Pueblo, y Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y no discriminación y contra el racismo del Ministerio de Igualdad. Daros las gracias especialmente a los tres por sumaros y haber sido tan, bueno, tan facilitadores a esta mesa institucional. La idea es que bueno, que este seminario sea un espacio bueno, pues en el que podamos reflexionar, compartir y debatir sobre un poquito estas primeras pinceladas que yo estaba dando. Sois grandes conocedores de la realidad también que viven las personas más vulnerables y nada, tenéis prácticamente pues, un espacio de unos 10 minutos cada uno de vosotros, os iré dando palabra. Me parece muy interesante que podamos enfocarnos todos en alguna de las cuestiones que abordéis de cómo podemos, ¿no? Intentar facilitar estos procesos o cómo podemos informar de mejor manera también para que tanto en las administraciones como todos los profesionales de intervención directa cambiemos un poco el enfoque. Así que doy paso primero de todo a Víctor García. Gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Bueno, muy buenos días, Ana. Encantado de participar en esta jornada, ¿no? Porque bueno, yo creo que son necesarios espacios de reflexión, de debate, ¿no? Donde nos juntemos desde diferentes ámbitos. Encantado también de compartir la mesa con Beatriz y con Fernando. Una suerte que en Galicia tengáis la figura de Defensoría del Pueblo, porque en Asturias nos la suprimieron hace años, con lo cual una institución que podía velar por los derechos de las personas, ¿no? De forma muy directa, pues bueno, carecemos de ella, con lo cual pues es una traba también de avanzar en lo que es la participación y el que alguien pueda seguir pues las denuncias ante la falta de derechos, ¿no? Creo que ha situado muy bien el contexto, ¿no? de esta jornada. Y yo creo que hay que poner en valor el papel del tercer sector de acción social, ¿no? Es decir, quienes debemos de estar implicados porque somos conocedores, ¿no? Desde nuestros análisis y después también por el contacto directo con las personas y también porque las personas participan de nuestras organizaciones sociales. Entonces hay que poner en valor una red como la nuestra, ¿no? Que permite que entidades de ámbito estatal y redes autonómicas podamos tener también los mismos objetivos.
situabas el día de ayer, el 18 de junio, ¿no? Se estableció en el 2021 por la Asamblea General de la ONU eh, el Día Internacional para contrarrestar pues, estos discursos de odio. Y es un día que pasa sin pena ni gloria, es decir, que no aparece pues, en las primeras noticias en los medios de comunicación y no lo estamos utilizando debidamente para... No es como el 21 de marzo, el Día contra el Racismo y la Xenofobia, que lo tenemos como más interiorizado y organizamos muchísimos eventos desde los diferentes ámbitos de las organizaciones sociales y desde las administraciones, ¿no? Eh, es preocupante, ¿no? Los datos de pobreza y exclusión que se presentan en el informe, el 14º informe, ¿no? de pobreza en el Estado de España, pues sitúan, como bien dices, casi 13 millones de personas que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y es algo, bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? Y en un contexto donde la segunda década de este siglo comenzó atravesada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Con una crisis cuyos efectos socioeconómicos se sumaron a las consecuencias aún no superadas de la gran recesión, ¿no? Después la guerra de Ucrania, ¿no? Y después estamos viviendo de forma paralela en nuestras sociedades un gran auge de los discursos y actos de discriminación alimentados por prejuicios, mitos y estereotipos, ¿no? Que desgraciadamente están muy normalizados, ¿no? Y que se fundamentan en muchas ocasiones en procesos de desinformación, ¿no? Esta ola de odio en forma de xenofobia, racismo e intolerancia se está dando pues, en todo el mundo, ¿no? A su vez, como denunció el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias de las Naciones Unidas, el discurso público atravesado por el odio se está convirtiendo en una herramienta para obtener beneficios políticos, ¿no? Y no hace falta poner ejemplos, ¿no? Acabamos de salir de unas elecciones europeas, ¿no? Y se ha evidenciado, ¿no? Y claro, todas estas situaciones pues las están sufriendo las personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, los discursos de odio están asociados a la porofobia, al racismo, a la discriminación racial, a la xenofobia, a la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y la discriminación e intolerancia que sufre la población también africana y afrodescendiente, ¿no? Y vienen alimentados, como decía, por prejuicios y estereotipos que calan con mucha facilidad en la población, ¿no? Y esta problemática se agrava especialmente en las épocas de crisis económica o de inestabilidad social y pueden llegar a impedir que una persona o un grupo de personas acceda o tenga garantizado el disfrute de sus derechos, incurriendo en actos de discriminación constituyentes en muchas ocasiones de un delito, ¿no? Y debemos pensar, porque están los datos, ¿no? Y tenemos el observatorio, ¿no? Donde se sitúan los datos de infracciones motivadas por el odio, demuestran que nos encontramos ante una realidad en alza, que afecta especialmente, como dije anteriormente, a las personas migrantes, racializadas o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, según el informe, ¿no? sobre evolución de los delitos de odio en España, presentado por el Gobierno, los delitos de odio crecieron en un 3,7% en el 2022, ¿no? 1.869 hechos, ¿no? Siendo los más numerosos los asociados al racismo y xenofobia, el 43,5% del total de las denuncias, ¿no? Entonces, bueno, son datos que nos deben de preocupar y que se deben de hacer visibles, ¿no? Y después la porofobia como tal, pues está desconocida y también va en auge. Y en muchas ocasiones los discursos de odio criminalizan el propio estado también del bienestar, ¿no? Poniendo el foco en las políticas públicas imprescindibles en la lucha contra la pobreza y la garantía de los derechos de todas las personas. Ya nos podemos situar en lo que son, bueno, pues las prestaciones económicas, el ingreso mínimo vital o el salario social básico en el caso del Principado de Asturias, ¿no? Lo que son las rentas, pues muchas veces pues lo que se dice, ¿no? Sirve para mantener a un ejército de vagos. Es decir, no voy a explayarme en lo que pueden ser esos calificativos que la verdad se nos ponen los pelos de punta porque demuestran una falta de solidaridad, ¿no? Entonces, para APN España nos resulta especialmente preocupante
la constatación del aumento de los delitos de aporafobia, ¿no? Según el informe sobre la evolución de los delitos de odio, se incrementaron en un 70%, dado sobre todo el carácter interseccional de esta problemática que se cruza en otras condiciones como la etnia o el origen, como decía anteriormente, ¿no? Yo quisiera poner también de manifiesto y también solidarizarme con Denis González. Sabéis que ha sido el campeón de Europa eh, de sincronizada, de natación sincronizada, ¿no? Y ha sufrido pues estos días en sus redes sociales pues muchos calificativos, una falta de respeto que él ha denunciado públicamente, ¿no? Es decir, la homofobia también está ahí, se debe de perseguir, ¿no? Tenemos un marco legislativo, gracias a la anterior legislatura, ¿no? Donde ahí Beatriz pues, ha sido una figura importante, muy protagonista, muy impulsora, ¿no? De una ley de igualdad de trato que se debe de seguir desarrollando, ¿no? Porque queda pendiente todavía en el nombramiento de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación. Pero bueno, tenemos un marco legislativo, están las fiscalías de delitos de odio, hay comisiones parlamentarias, hay los cuerpos de seguridad del Estado, también desde la Guardia Civil, la Policía Nacional, ¿no? Hay también personas expertas, ¿no? Para donde se puede denunciar, ¿no? Y plantear. Y después yo creo que el tercer sector también tenemos una suerte, ¿no? Porque bueno, pues se ha desarrollado ya desde hace años el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o étnica, ¿no? Donde bueno, pues ha permitido pues crear una red de atención a víctimas, ¿no? Sabéis que la Secretaría Técnica la lleva la Fundación Secretariado Gitano, de estas oficinas de atención a víctimas, que hay un teléfono gratuito que es el 021, ¿no? Donde las personas y las entidades podemos hacer uso del mismo y donde, bueno, gracias a esa red donde está pues ACEN, CEAR, Cruz Roja, CEPAIN, ¿no? El movimiento por la paz y también la red acoge, bueno, pues es el trabajo también interasociativo para ir dando respuesta. A mí me parece que en ese sentido las entidades sociales debemos ser, y lo estamos siendo, ¿no? Lógicamente acogedoras, ¿no? Porque las personas participan en nuestras organizaciones y nos plantean las situaciones. Y después yo creo que la Fiscalía tiene que ser muchísimo más activa. Tenemos que denunciar los delitos de odio, ¿no? Y que lleguen y que haya sentencias que además ejemplaricen, ¿no? Y después también debemos de hacer una labor de sensibilización importantísima. Nosotros desde nuestra fundación, en el caso de Asturias, ya trabajamos en esta línea con los centros educativos de educación primaria y secundaria, con acciones dirigidas, porque nos parece importante, ¿no? La educación como un espacio, la familia, ¿no? Donde se vaya precisamente sensibilizando, ¿no? Y recogiendo lo que son los pareceres, las opiniones, las valoraciones que hacen los adolescentes y los jóvenes. Y después también incorporamos en todas las acciones formativas que desarrollamos, que pueden estar vinculadas al empleo o en diferentes áreas de actuación, es muy importante también impartir sesiones donde las personas conozcan sus derechos. Porque aquí el problema de esto es que muchas veces no se denuncia, que se da por hecho que, bueno, la vida es así, la sociedad es así, y entonces el conformismo se debe superar precisamente porque las personas también conozcan sus derechos y denuncien, ¿no? Y nosotros seamos ese puente y facilitadores. Entonces, bueno, nada más, después si eso en el diálogo pues, podemos seguir compartiendo la reflexión. Muchas gracias, Víctor. Doy paso a Fernando de Andrés Alonso, que como os decía es secretario general de la Valedora del Pueblo y como muy bien decía Víctor, la verdad es que es una suerte tenerles, ¿no? Y pongo de manifiesto y creo que es algo consensuado entre todas las entidades del tercer sector, que siempre son un agente clave a la hora de facilitar, ¿no? Los procesos de accesos a derechos y sobre todo de poder facilitar mecanismos de actuación para denunciar cuando esto no ocurre de esta manera. Así que, Fernando, te doy paso y adelante y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, antes de nada y en primer lugar, gracias a APN España por contar con la Valedora do Pobo en este seminario que pretende abordar las situaciones de pobreza, de exclusión y de vulnerabilidad en general
y uno de sus más indeseados efectos, que es precisamente pues, el discurso de odio contra las personas que las sufren, que sufren todo este tipo de situaciones, lo que conocemos como aporofobia o juicio, mejor dicho, prejuicio de desprecio, de aversión, de rechazo, de odio a las personas en situación de pobreza. La pobreza, es en primer término una carencia o la carencia de recursos básicos para la vida cotidiana. Pero en realidad es mucho más, es muchísimo más. El sufrimiento que infringen las personas que sufren esta situación va mucho más allá de lo económico y abarca prácticamente todas las dimensiones y en especial su dignidad, la dignidad de las personas. Por ello, el abordaje de la pobreza y la exclusión es un deber de primer orden, de todos los poderes públicos en general, de toda la sociedad también, puesto que se trata de preservar los derechos más básicos, o aquello que conocemos como los derechos humanos. Pero uno de los presupuestos precisamente para la lucha contra la pobreza y la exclusión es la lucha contra los discursos de odio y contra los prejuicios asociados a esa forma de pensamiento y de actuación en general. De hecho, la realidad de la pobreza es la escasez de recursos necesarios y, en consecuencia, la exclusión social, pero al tiempo también sufrir constantemente los prejuicios sociales contra las personas pobres. La aporofobia es una realidad extendida entre la sociedad, que obliga, por tanto, a poner todos los esfuerzos en combatirla sin tregua. Y en este contexto, una de las labores prioritarias de la valedora do Povo como comisionada para la defensa de los derechos es precisamente la lucha contra la aporofobia y contra las vulneraciones de los derechos de las personas en situación de exclusión económica. Como los demás defensores, para ello, ¿qué es lo que hace? Pues supervisar fundamentalmente la actuación de las administraciones e influir decisivamente para preservar los derechos como consecuencia del conocimiento de las quejas por vulneraciones de esos derechos por los poderes públicos y también por entidades privadas de servicios esenciales, como por ejemplo las entidades bancarias. Las indicaciones que trasladamos tienen la autoridad de una institución independiente, profesional e investida por el Parlamento, por los diferentes parlamentos, a través de una mayoría cualificada que descarta su carácter político, y esto es muy importante resaltarlo. Por ello, las resoluciones y las valoraciones en general de la valedora y de todos los defensores son aceptadas en su mayor parte y asumidas como compromisos de los poderes públicos. Y para el caso de no aceptación, los menos casos que no se aceptan, o el incumplimiento incluso de las recomendaciones o las valoraciones trasladadas, lo que se establecen son mecanismos de publicidad a través del informe anual y de la transparencia de todas nuestras resoluciones y de sus resultados, para que el público conozca todo ello con carácter general. Por tanto, la utilización del derecho de queja resulta un instrumento fundamental, entendemos, para promover el cambio de la realidad que entidades como EAPN describen acertadamente cada año. Las situaciones de vulneración de derechos se dan y posiblemente se seguirán dando, pero ante ellas es importante reaccionar con los instrumentos a nuestro alcance, entre ellos la queja a instituciones independientes como los defensores del pueblo, que prestan un servicio preferente, resalto la palabra preferente, a las personas en situación de vulnerabilidad para promover los derechos y su reposición cuando sean vulnerados. Además del tratamiento de la recomendación de las reclamaciones, que ya hemos mencionado, en las que se logra una actuación positiva de las administraciones en la mayor parte de los casos, otro instrumento esencial del trabajo de las defensorías es precisamente la divulgación de la realidad constatada a través de las investigaciones y la necesidad de abordarla de forma adecuada. Esta labor la realizamos principalmente mediante informes
en los que ponemos de relieve, por ejemplo, la necesidad permanente de la lucha contra la aporofobia, o también de poner énfasis en los casos de doble discriminación, como por ejemplo es la pobreza y discapacidad, la pobreza y mujer, la pobreza y persona mayor, o la pobreza y la discriminación étnica. Y de abordar los problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas en situación de exclusión, que son, entre otros muchos, no puedo recordarlos todos en este momento, pero sí por lo menos resaltar algunos. La burocracia excesiva, en primer término. La falta de inclusión financiera por parte de las entidades bancarias, por parte de algunas entidades bancarias. La falta de reacción ante embargos de prestaciones de inclusión, cosa que está Voy a legalmente buscar, prohibida. algo tiene que haber por ahí, porquería siempre hay. Fernando, un Fernando, segundito. no tienes Sí, Está está silenciado, micro. Fernando. Sí, ¿Dado el micrófono? Sí, ahora. Sí. ahora. Ahora, pues no sé por qué se cerró. Algo debía hacer. Disculpad, no sé dónde me he quedado. Os estaba citando los ejemplos concretos que nosotros constatamos de necesidad de remoción de esta vulneración de derechos. Y citaba entre esos ejemplos la burocracia excesiva, la falta de inclusión financiera por parte de algunas entidades bancarias, los embargos de las prestaciones de inclusión, los retrasos en los procedimientos de prestaciones básicas, la aplicación incorrecta de las normas de protección social, la falta de empatía, algo que ya se puso de relieve, la insuficiencia de recursos materiales y humanos, fundamentalmente en los servicios sociales, la negativa o el retraso en los empadronamientos, algo relativamente común y que resulta especialmente problemático desde el momento en que son la puerta de entrada de las personas hacia los servicios sociales, los asentamientos de chabolismo en viviendas, o en general la sensación, que no es poco común, de maltrato en bastantes ocasiones que se tiene al acceder a los servicios sociales. En todos estos casos hemos intervenido en numerosas investigaciones, como conoce APN Galicia y las personas que además también acuden a la valedora do Pobo a través precisamente de los encuentros que organizamos con esta entidad, APN Galicia. Ante la evidencia de que los problemas constatados día a día de forma cotidiana no van a desaparecer, por lo menos a corto plazo, es necesario, desde nuestro punto de vista, insistir en la conveniencia de promover las reacciones a nuestro alcance para oponernos, por ejemplo, a través del ejercicio del derecho de queja. Si no hacemos visible por este y por otros medios la aporofobia y las vulneraciones de los derechos, difícilmente vamos a poder hacerles frente. Con frecuencia también observamos que se produce un entrecruzamiento, algo al que también se ha hecho ya referencia, de causas de discriminación. Y las personas que sufren la discriminación precisamente por causas económicas también pueden sufrirla de forma acumulativa por otras causas como, y vamos a citar las más comunes, el racismo, el machismo, el edadismo por edad o la homofobia. La realidad nos indica que las leyes y las políticas de igualdad se construyen de una forma vertical y por tanto de forma inadecuada. Una ley y una política pública para cada causa de discriminación sin considerar las demás causas, lo que provoca el trato, o mejor dicho, la falta de tratamiento global de la multidiscriminación, de la discriminación múltiple. Y esta es común precisamente en las personas que sufren exclusión económica, que las convierten a estas personas que las sufren en personas especialmente vulnerables y necesitadas de una mayor atención. Las personas en situación de multidiscriminación y exclusión social extrema
son las más necesitadas de que la igualdad sea real y efectiva, que es lo que dice nuestra Constitución que debe ser. Por lo que las leyes y en general las políticas públicas deben combatir eficazmente tanto la pobreza como todas las causas de discriminación. Como señaló la valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, la pobreza y en particular la extrema exige ser examinada con un enfoque principal de derechos humanos. Y es que toda elaboración estrictamente jurídica sobre los derechos humanos que pierde consistencia cuando se confronta con una realidad de centenares de millones de personas pobres y excluidas que incluso ignoran que tienen derechos inherentes a lo principal, a su dignidad. Y para finalizar, si me permitís, me parece oportuno compartir con todos vosotros una gran verdad afirmada por Nelson Mandela. Y es que la pobreza, y la pobreza especialmente extrema, es la nueva cara de la esclavitud y del apartheid. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para el coloquio. Muchas gracias, Fernando. Bueno, para intentar también ajustarnos a los tiempos que nos hemos marcado, pues doy paso ya también a Beatriz Carrillo, como os decía anteriormente, directora general para la igualdad de trato y no discriminación contra el racismo del Ministerio de Igualdad. Así que nada, gracias Beatriz por estar hoy con nosotros, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana, y buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer participar en este seminario que organizáis desde la EAPN y que tiene por un objeto además, que es abordar los discursos de odio, sus efectos en el estado de bienestar y cómo está impactando en la sociedad, especialmente en las personas más vulnerables de nuestro país. Y yo, antes de compartir algunas consideraciones desde la Dirección General de Igualdad de Trato, sí quiero poner en valor el trabajo y sobre todo el esfuerzo que dedicáis desde organizaciones como la vuestra para defender los derechos y los principios de igualdad que debemos cumplir desde todos los ámbitos sociales, institucionales y políticos para reducir especialmente las brechas de desigualdad que todavía perdura en nuestro país, que desde el Gobierno de España no solo es un compromiso reducir la pobreza, sino es una prioridad también en la agenda política. Y ejemplo lo hemos podido estar viendo, ¿no? Como ha sido la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, la subida de las becas en la educación, la dependencia. En definitiva, medidas, inversiones públicas que son el verdadero escudo social ante todos esos discursos de odio para que en periodos de crisis y de alta polarización el estado de bienestar sea un puerto seguro donde las personas más vulnerables no sean la diana perfecta de todos esos generadores de odio que lo señalan y que lo que tratan en definitiva es que las personas que menos tienen o las personas que más lo necesitan sigan oprimidas y sigan aplastadas en la sociedad. Por tanto, lo habéis compartido algunos y algunas, estamos siendo actualmente testigos de un aumento muy preocupante de todos esos delitos de odio que como causa tiene el discurso en nuestro país y que ya lo comparten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que registraron 1.606 incidentes por delitos de odio en 2023 y eso supone un aumento de un 33,1% respecto al año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Y bueno, la mayoría de todos estos incidentes están relacionados directamente con el racismo y la xenofobia, seguido por los vinculados a la discriminación por orientación e identidad sexual de las víctimas. Y todos estos delitos de odio si lo tengo que poner, tienen como base... ¡Ay, se está cruzando alguna conversación por ahí! Bueno, continúo. Como bien decía, todos estos delitos de odio tienen como base pues, la desinformación, el estigma, los prejuicios, que abanderan además los sectores más reaccionarios de la sociedad, generando
a veces, bueno, a veces no, un clima que lo están generando de miedo y de incertidumbre. Y desde el Estado debemos ser conscientes y prestar una especial atención a los mecanismos y a las herramientas que se utilizan para alimentar todos esos discursos de odio que vienen a avivar los bulos que circulan sobre las personas más vulnerables, para así poder elaborar una respuesta amplia y eficaz que proporcione pues, todos los instrumentos necesarios para garantizar el pleno disfrute de los derechos fundamentales y también de las libertades públicas en condiciones de igualdad. Y desde la Dirección General para la Igualdad de Trato, que nos corresponde, entre otros muchos objetivos que son muy ambiciosos, pero es el impulso esencialmente y el desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, y en especial la prevención y la erradicación también del racismo y la discriminación racial, la xenofobia, etcétera. Y los mecanismos y estrategias y normativas que se están implementando para hacer frente a todas estas conductas discriminatorias y denunciar los discursos de odio es combatirlos de una manera, además, eficaz, como bien habéis comentado, habéis compartido, para combatir toda esa infradenuncia que hoy sigue estando muy vigente en nuestra sociedad. Pero también quiero poner un punto en positivo, ¿no? El ámbito normativo en toda esa batería legislativa donde en el año 2022 que se aprobó una de las leyes más esperadas por todo el tercer sector, por todas las organizaciones y por toda la sociedad en general, como es la conocida Ley Cerolo, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que viene a complementar el derecho antidiscriminatorio para evitar, bueno, pues todos esos abusos que siguen existiendo en nuestra sociedad y que, bueno, que otorga un derecho también esta ley de resarcimiento a las víctimas de la discriminación. Y como he ido a destacar que la ley, además de igualdad de trato, que incluyó el antigitanismo y la porofobia como agravante y como delito de odio en los artículos 22 y 510 del Código Penal, y después de un largo camino combatiendo el racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel institucional también era una prioridad para el gobierno. Además, esta ley que prevé la creación de la autoridad que ya he visto, pues estaba comentando, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato, que es un organismo independiente que viene a ofrecer protección frente a cualquier tipo de discriminación, incluida la situación socioeconómica de las personas más vulnerables, con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad, o si disfrutan o no de la residencia legal, etcétera, ¿no? Es un organismo que viene precisamente a velar y a promover el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio, que desde esta dirección me enorgullece además poder bueno, pues compartir que estamos trabajando de manera muy intensa para poder crear lo antes posible la estructura de este organismo y seguir avanzando en la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación con una perspectiva interseccional. Y también cabe señalar que en un horizonte próximo, que tenemos también previsto aprobar una ley orgánica contra el racismo y otras formas con esa de intolerancia, cuyo objetivo sea no solo el punitivo, sino la prevención y también, por supuesto, denunciar, sancionar y reparar todos los actos racistas en aras de fomento de la igualdad, del reconocimiento a la diversidad cultural como un principio democrático y de convivencia social. Y para complementar todo lo anterior, no quiero terminar sin hacer una mención especial también al servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial que se presta a través del Consejo de la Eliminación para la Discriminación Racial o Étnica, que ya conocéis como es el CEDRE, el cual se encuentra adscrito a nuestra Dirección General, en el que participáis muchas organizaciones, y la función de ese servicio es ofrecer asistencia a las víctimas de discriminación directa o indirecta por origen racial o étnico, y esta asistencia se puede prestar de manera presencial a través de 23 oficinas que ha aumentado además, repartidas por toda España,
y también a través del teléfono 021 o mediante también correo electrónico. Y asimismo las campañas de sensibilización que se llevan a cabo desde nuestra dirección, que tiene como objetivo pues elevar la lucha contra los delitos de odio, para sensibilizar también a la ciudadanía sobre la existencia del racismo estructural y sobre la gravedad de los actos de discriminación que existen hoy en día en nuestra sociedad, y al mismo tiempo movilizar y animar a las personas a denunciar, dando también a conocer al servicio de asistencia y orientación a víctimas, y sobre todo, muy especialmente, y para las personas que nos escuchen, que seguramente que lo conocen, pero también quiero subrayar que tenemos el teléfono 021 de asistencia gratuita. Y en este último informe anual presentado por el Consejo hemos podido observar que al dotar de más recursos al servicio de asistencia, el número de casos registrados ha aumentado, y es como consecuencia de dar una mayor visibilidad al servicio y mejorar los recursos disponibles para que la ciudadanía pueda hacer uso de ello, ¿no? Y como ejemplo, en el año 2023 se registraron 2.582 casos, y solo desde el periodo desde el 1 de enero al 20 de mayo de 2024, pues llevamos registrados 1.145 casos. Por tanto, creo que es una manera de combatir la infradenuncia. Cuando se elevan también los casos es porque cada vez hay un poquito más de concienciación, aunque aún tenemos un 80% de víctimas que no denuncian, y para ello tenemos que desplegar los mayores esfuerzos para que las víctimas primero tengan conciencia clara cuando se vulneran sus derechos, y en segundo lugar que las instituciones estamos para ello, para dar respuesta ante las graves situaciones que se siguen dando hoy en día, ¿no? Y no podemos dejar de poner en el centro de nuestra política también la preocupación por la proliferación de todos esos discursos de odio que están surgiendo como consecuencia del auge de partidos de extrema derecha en toda Europa, y con estos discursos que se basan en potenciar estereotipos, en prejuicios, en bulos, que lo que siempre han tratado de conseguir el poder, pues pretenden incitar precisamente a ciertos sectores de la población para que dirijan su odio hacia los colectivos más desfavorecidos, haciéndolo aún más vulnerables y desprotegidos ante acciones violentas como consecuencia también de la porofobia. Y en concreto tengo que destacar el trabajo que venimos haciendo desde 2023 mediante la concesión de subvenciones a distintas entidades que trabajan en varios de los asentamientos informales que existen en España. Y este año mismo yo que he podido hacer una visita al sector 6 de Cañada Real de Madrid, que como ya sabréis lleva más de 3 años sin electricidad, solo puedo afirmar que eso es una realidad dramática, desoladora, ¿no? Y por tanto se estima que son más de 1 millón de personas en riesgo de pobreza o exclusión social las que se ven obligadas a establecer su hogar en algún asentamiento. Según un estudio además publicado por nuestra dirección, el 90% de ellas pertenecen a algún grupo étnico que sufren con más asiduidad la discriminación racial, de manera que todas estas personas no solo se exponen a todo ese tipo de discursos de odio por su origen étnico o por su sexo, sino que también sufren la porofobia, siendo víctimas de una discriminación interseccional. Y desde nuestra dirección general, el CEDRE y la futura Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, tenemos como misión común articular todas las acciones necesarias para dotar a los ciudadanos de los recursos necesarios y para poner en conocimiento y concienciar al conjunto de la ciudadanía que denunciar cualquier acto de discriminación que atente contra la dignidad de cualquier persona es una obligación que nos corresponde a todos los ámbitos de la sociedad, a todas las instituciones y, por supuesto, aquellas personas que sin ser víctimas, pero son conscientes también que se le están vulnerando los derechos a otras personas. Y ya finalizo dando las gracias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
y por invitarme además en este acto que es tan interesante y que insto a todas las instituciones implicadas para que nos sigamos coordinando y elaboremos estrategias y mecanismos conjuntos para combatir todos los discursos de odio frente a cualquier tipo de discriminación, incluida la porofobia, para seguir construyendo sociedades más igualitarias y mucho más justas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a cerrar esta parte del inicio de este seminario. Bueno, quiero daros de nuevo las gracias a los tres por vuestras aportaciones. Creo que me quiero quedar un poco así con el cierre, sobre todo de que esto tiene que ser un trabajo colaborativo en el que todos tenemos nuestra partecita de responsabilidad y de poder hacer. Pero sobre todo también teniendo en cuenta que las personas tienen que saber que tienen el derecho a poder quejarse por lo que están viviendo, por lo que están sintiendo, que existen estos cauces, que tengan esa información y que solo desde ahí, digamos que con esa reivindicación conjunta y con un trabajo entre todas y todos, vamos a conseguir una igualdad real y efectiva, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que esperamos. Creo que también tenemos que valorar muy mucho, pues como decíais vosotros, el trabajo que está realizando el tercer sector en los procesos de acompañamiento a las personas que muchas veces, pues a través de esa indefensión aprendida, ¿no? De ya no puedo, no tiene sentido, no me van a escuchar, pues a veces se va quedando en el tintero y están ahí acompañando esos procesos para que las personas realmente puedan trasladar cómo se sienten, pueden trasladar lo que están viviendo y puedan ser atendidos con la calidad que tiene que ser y de una manera humana, centrada en esa parte de respeto y empatía, ¿no? que trasladaba al principio.